orar el día de hoy. Es un día, mire, es un día de mucha bendición. O sea, la lluvia no significa maldición ni tragedia ni nada. La lluvia significa bendición de parte de Dios. Aunque de todos nos quejamos a veces por el calor, o a veces por la lluvia, o a veces porque no ha llovido, lo que sea, al final del día me encanta Dios que no nos escucha a nosotros y Él hace lo que Él quiere y lo que la tierra necesita. Y créeme, ¿a poco no es impresionante ver Querétaro verde por todos lados? Amén. Es impresionante ver cómo las lluvias avivan las cosas. Entonces la lluvia es vida. Entonces no te enojes si tu coche no está limpio, ¿qué importa? Si te le vas a ensuciar los pies en el lodo y lo vas a subir a tu casa, a tu coche, no importa. La lluvia es vida. Amén. Y bueno, el día de hoy traigo un mensaje que continúa con esto que Dios nos ha estado hablando de ser héroes. Recuerdan que nos habló en el Salmo el Señor acerca de que los justos de la tierra son llamados héroes y Dios se le deleita en esos héroes. Amén. Es una identidad que Dios nos está revelando que tenemos y que vamos a empezar a vivir en esta nueva identidad en medio de estos tiempos, no sé si finales, pero muy difíciles, como héroes. Amén. Todos han escuchado de las guerras, de lo que está sucediendo, no somos ajenos. Y por eso yo creo más fielmente que Dios nos habla a levantarnos como héroes en medio de un tiempo difícil, en medio de un tiempo complicado. Nuestras circunstancias a veces nos centran en nosotros, pero hay circunstancias más grandes que están pasando de un plan perfecto para el cumplimiento de un propósito perfecto. Entonces es tiempo de que nos entendamos esos tiempos. No voy a hablar de esto que está sucediendo, pero sí quiero que entiendas tú de lo que Dios va a hacer contigo para usarnos en estos tiempos complicados, estos tiempos difíciles, estos tiempos de guerra, estos tiempos de los que se hablaron en Isaías, en Zacarías, en el mismo Apocalipsis. Son tiempos donde hay que estar preparados para tener esperanza, para tener fuerza, fortaleza en el Señor. Amén. Y bueno, el día de hoy quiero hablarle de estos héroes. Los héroes verdaderos, déjame decirte algo. Los héroes de verdad le creen a Dios. No solo creen en Dios, le creen a Dios. Y el pasaje que voy a leer es un pasaje que muchos de nosotros conocemos, muchos de nosotros lo hemos estudiado, muchos de nosotros usamos ese pasaje para animarnos. Pero hoy quiero darte una nueva revelación acerca de este pasaje, porque nos va a hablar el Señor de tomar un nuevo territorio como iglesia y en nuestra vida personal. Porque Dios quiere que alcancemos estos territorios nuevos con la identidad que nos ha sido revelada, que ya teníamos y que ahora es una identidad de héroes, el deleite de Dios, donde Dios se deleita. Y el verso que hoy vamos a leer, te va a sonar, es Josué 1. Acompáñame a Josué 1, el principio de Josué, y vamos a leer del 1 al 9. Déjame leerte primero del 1 al 4. Vamos a leer qué dice Josué 1, del 1 al 4. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés, y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que yo les doy. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés: donde quiera que pongas los pies, los israelitas estarán pisando la tierra que les he dado, desde el desierto del Negev hasta el sur, hasta las montañas del Líbano al norte, desde el río Éufrates hasta el oriente y hasta el mar Mediterráneo al occidente, incluida toda la tierra de los hititas. Fíjate bien, hasta ahí lo que quiero que entendamos de esta nueva revelación de parte de Dios. ¿Quién pone los límites? ¿Quién pone los límites? ¿Y por qué le haces caso a tu enfermedad? ¿Por qué le haces caso al clima? Muchos no vienen porque está lloviendo. ¿Quién pone los límites? Lo que yo estoy viendo aquí es que el que pone los límites es el Señor, no nosotros. Y nosotros nos encanta estarnos poniendo límites.
Todo el tiempo nos ponemos límites. No puedo, no tengo, no sé, está lloviendo, no voy a poder, no tengo coche, no tengo ganas, a mí no se me da eso. Esos límites son humanos. Y Dios nos habla de que Él es el que pone los límites. Ahora fíjate, dentro de esta revelación hay un espíritu que se alimenta de todos tus no puedos, de todos tus límites. Y mientras más los digas tú, más los hables, este espíritu es es un imán. Y este espíritu la Biblia le llama Belfegor. Y es un espíritu que se alimenta de estos pensamientos tuyos. Todo cuando decimos no puedo, no tengo, no sé, no, todo eso es como llamarle, oye, por favor, Belfegor, ven y moléstame más y vive en mí. Y luego de verdad no podemos, no porque Dios no te haya capacitado, porque tú estás alimentando a ese tipo de espíritus. Y en la Biblia habla de muchos espíritus. Está el espíritu de Mamón, que es el espíritu de la avaricia, que también nuestras palabras lo alimentan. Y Dios quiere, ¿sabes qué? Vas a salir de un territorio y lo primero que tengo que decirte es, tú no pones los límites. Yo pongo los límites. Y es claro en los límites. ¿Por qué es importante entender esto con esta nueva identidad? Porque si Dios ha dicho que vamos a alcanzar algo, lo vamos a alcanzar. Si Dios dice que nos quedemos quietos, nos quedamos quietos. Si Dios dice que avancemos, avanzamos. Pero cada que avancemos, cada que entendamos lo que hoy Dios nos está hablando, va a ser en la gracia de Dios. No en mis límites, no en mis fuerzas, sino en la gracia de Dios. Y ahí vamos apenas en el verso 4. Todavía no lo explico, pero quería dejar esto bien sustentado. El versículo 5 continúa diciendo: nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés, y no te fallaré ni te abandonaré. Wow, qué promesa, ¿no? Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guía a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Nuevamente, sé fuerte y muy valiente, y ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. ¿Quién quiere esa bendición? Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que aquí está escrito. Solamente entonces prosperará y te irá bien en todo lo que hagas. ¿Quién quiere esa otra? Pero nuevamente, mi mandato es: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo. Solo los domingos. Donde quiera que vayas, dice, donde quiera que vayas. Donde quiera que vayas. Este primer parte del capítulo 1 es un capítulo que trae muchas promesas, y que son promesas que a todos nos animan. Todos queremos, ¿cierto? O alguien dice: no, paz, yo no quiero que me vaya bien en todo. ¿Alguna mano levantada? Todos queremos y aquí está la promesa que Dios nos da. Ahora, eso de esforzarse y ser valiente parece ser algo muy fácil de entender, ¿cierto? Sé fuerte y valiente. Suena, o sea, en tu entendimiento es ok, soy fuerte y valiente. Pero el problema es que ser fuerte y ser valientes en la vida diaria, ¿cuántos no sabemos hacerlo? Lo entendemos, sé fuerte y valiente, sí. Te corta el novio y no eres ni fuerte ni valiente. No entraste a la escuela que querías, no eres ni fuerte ni valiente. Te quieres suicidar, te empiezas a tener pensamientos de mal, no puedo, oye, sí. Pero entendemos bien, sé fuerte y valiente, pero no entendemos cómo vivirlo, cómo ejecutarlo en la vida diaria, cómo llevarlo a los planes, cómo saber hacerlo. Y en lugar de ser fuertes y valientes, hacemos corajes, ¿cierto? Y en hacer corajes somos espectacularmente buenos. Algunos son profesionales porque el coraje lo llevan a ira. ¿Cierto o falso? En eso somos buenísimos. Ser fuerte y valiente es la instrucción.
pero no sabemos a veces cómo ser fuertes y valientes. Y lo que ocasiona, donde somos muy buenos, es en la frustración, en el coraje, en la discapacidad de enfrentar las cosas. Hacemos corajes, nos frustramos. Y lo peor es que sabemos que la palabra dice sé fuerte y valiente, pero no lo vivimos. ¿Por qué seremos tan buenos para hacer corajes y no somos tan buenos para ser esforzados y valientes? ¿Qué pensarías tú si hoy yo te digo que tú y yo tenemos la capacidad de hacer corajes, y así como tenemos la capacidad de hacer corajes, en la misma proporción tenemos la capacidad de ser valientes y esforzados, valientes y fuertes? Es en la misma capacidad las dos vertientes, en la misma fortaleza que tenemos para hacer corajes. La palabra de Dios, ahorita te lo voy a enseñar, nos enseña que tenemos la misma capacidad para ser valientes y fuertes, valientes y esforzados. ¿Me creerías si te lo estoy diciendo? Bueno, por ahí empezamos bien. Ya me crees, y no me crees a mí, le crees a la palabra. Pero hay que ser fuertes y valientes. Mira, ¿a cuánto les ha empezado que vas a empezar a hacer algo nuevo en tu vida? Por ejemplo, correr un maratón. ¿Alguien lo ha hecho por primera vez? Yo lo intenté, pero no lo logré. Pero ¿cuántos lo han intentado? Cuando vas a correr un maratón, pues a lo mejor vas con el Paco y le dices: oye Paco, ¿qué tenis me compro? Te recomienda los más caros, tú te compras los más baratos, ¿no? Compras tenis, compras tu shortcito ese que se te ve media pierna, ¿no? Playera holgada para no rasparte, y empiezas a entrenar, ¿cierto? Y sales a entrenar y ya, no, pues ya le pegué a los 5 en 4 horas y media, ahí la llevo, ¿no? Creo que 5 kilómetros lo hacen en 10 minutos ustedes, ¿no, hijo? Algo así, no sé, pero tú vas, no te duelen las rodillas, no te duele la cadera, consigues los 5, te emocionas por 6, entrenas 10, y el día de la carrera vas a la carrera, calientas, ¿no? Ahí estás calentando, empieza la carrera y ¿qué crees? La pista o el trayecto tiene subidas. Tú no entrenaste en subidas, tú te hacías tus 10 en plano, y llega la carrera y te saluda con una subida y dices, bueno, no pasa nada, y tú en la primera subida das todo, bajas y dices, no, pues viene otra subida. Dices, Dios mío, ¿qué hice? Yo entrené en planito. ¿En qué estaba pensando? ¿En qué me metí? Acabas la segunda subida, ya te duele una rodilla, los tenis ya están como lumbre, ¿no? Bajas otra subida. ¿Qué empiezas a pensar? Gloria a Dios por la subida, soy fuerte y valiente. No es cierto. Caramba, ¿para qué me metí en esto? ¿Por qué le ando haciendo caso al Paco? Bien, estaría ahorita en mi casa con mi pijama, que está ahí adentro, ¿no? Escuchando tal vez a la iglesia, pero no, estoy aquí en una carrera. ¿Y qué vas hablando contigo, cierto? Y te vas regañando. Pero que tú, qué menso que estás oyendo, y que te dicen, tú no eres deportista, entiéndelo, tú naciste para estar en la cama, o sea, y vas ahí luchando y te vas quejando de todo esto nuevo, y te duele luego la cadera y luego los pies y luego tienes callos y acaba la carrera y ya no la acabaste y te frustras, ¿cierto? No me digas, no, Paz, yo pienso soy fuerte y valiente. No es cierto. O cuando alguien te invita a comer algo exótico, ¿no? Oye, Paz, ¿ya probaste el chivo remojado? No, hijo, pero uno dice, no, pero en esta vida hay que probar de todo, llévame al chivo remojado. Y ahí va uno al chivo remojado y te salen así con algo que no se ve bien. Y dices, no, pues me está viendo toda la iglesia. Y ahí vas, y por dentro, ¿cierto? Tengo que demostrar que mi sí es sí, mi no es no. Pero también dices, ¿para qué le dije que sí? ¿Qué necesidad? Ahora voy a traer diarrea 3, 4 días. Y ascos como si estuviera embarazada. ¿A poco no? Pero ahí estamos, o sea, no nos echamos para atrás, pero nos frustramos de que ¿para qué nos metemos en cosas que no sabemos? ¿Cierto? En un negocio tal vez no sabías de qué se trataba el negocio, ya que estás en el negocio, dices, si hubiera sabido no me hubiera metido, pero ya estás adentro. ¿A cuántos les han pasado cosas de esas? Yo creo que a todos, ¿no? Ahora, no está mal
No está mal, escúchame, el probar cosas nuevas, porque se necesita ser valiente para descubrir nuevas capacidades. Ahí estás siendo valiente. Si no eres valiente para descubrir esas nuevas capacidades, nunca vas a saber de qué eres capaz. ¿Cierto o falso? Entonces, si tú no eres valiente, no vas a descubrir nuevos territorios, aunque el proceso sea doloroso. Se necesita ser valiente para hacer cosas nuevas. Se necesita ser valiente para hacer cosas nuevas. Y fíjate, esto me encanta. Así como la palabra coraje, fíjate, la palabra coraje es una mezcla de 4 palabras, que además coraje se puede usar en positivo o en negativo. Dijimos que coraje se nos da muy bien, pero lo hacemos siempre en la parte negativa. Y la parte negativa de coraje significa irritación, enojo, lleno de ira. Y es como casi todo el mundo, aquí en México por lo menos usamos la palabra coraje. Y aparte es la que más se nos da, ¿cierto o falso? Pero también coraje en su parte positiva significa, fíjate, coraje en su parte positiva significa valentía, valor, esforzarse en ánimo, tener la fuerza de enfrentar enemigos, dificultades o cualquier reto. La misma palabra. Coraje puede ser usada en negativo y en positivo. Por eso yo te decía, ¿qué pasaría si yo te dijera que la misma capacidad que tienes de hacer corajes, en la misma potencia, en la misma fuerza, tienes la capacidad de ser valiente, en la misma fortaleza? Por eso Dios, fíjate, le está diciendo aquí a Josué: esfuérzate y sé valiente. Ahora, si vemos la raíz hebrea de valiente, valiente significa prácticamente lo mismo en hebreo que esforzarse. Es prácticamente lo mismo. Valiente y esforzarse es la misma palabra. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista como Dios se lo estaba diciendo, ¿qué le estaba diciendo? Sé valiente y valiente, o sé esforzado y esforzado, o sé fuerte y fuerte. O sea, le estaba diciendo lo mismo 2 veces: sé valiente y valiente, sé valiente y valiente, sé valiente y valiente. ¿Y por qué le decía esto Dios a Josué? Porque Josué era humano como tú y como yo, porque Josué tenía muchas dudas, porque Josué veía todas sus incapacidades también. Y viene Dios a decirle lo primero que le dice: sé valiente y valiente. Sé valiente y valiente. Es lo primero que le dice Dios. Ahora, si lo que acabamos de leer, cuando Moisés está muriendo, si tú lo lees en Deuteronomio y en Éxodo, cuando Moisés está muriendo, Dios le dice a Moisés: tu sucesor va a ser Josué, y necesito que le digas a Josué que él va a llevar al pueblo a la tierra prometida, porque él va a llevar un pueblo, fíjate, que es un pueblo que solo conocía 2 tipos de tierra: la tierra de esclavitud, que era Egipto, y la tierra de su incredulidad, que era el desierto. Es lo único que conocían. Y ahora los iban a llevar a una tierra de promesa, una tierra de bendición. No iba a ser fácil entender que es una bendición cuando vienes de esclavitud y vienes de incredulidad, ¿cierto? Entonces dice: dile a Josué, Moisés, que él tiene que ser fuerte y valiente. Otra vez. Y Moisés agarra delante de todo el pueblo y le dice a Josué: Josué, tú vas a ser el que va a meter al pueblo, a todo este pueblo, a la tierra prometida, pero necesita ser esforzado y valiente. O sea, valiente y valiente. Enfrente de todo el pueblo le dice: necesita ser fuerte y valiente. Luego viene Josué 1, el que acabamos de leer, y viene Dios y le habla directamente a Josué y le dice: no una, 3 veces, así como Cristo decía: de cierto os digo. O sea, doble afirmación de algo es algo muy importante. Aquí le dice 3 veces. 3 veces: Josué, te mando que seas valiente y valiente. Josué, te mando que seas valiente y valiente. Josué, te mando que seas valiente y valiente. Además, en la misma oración 2 veces, y luego 3 veces la misma oración, ¿cierto? O sea, le dijo 6 veces: sé valiente, sé valiente, sé valiente, sé valiente, sé valiente, sé valiente. Y ahí no acaba. El pueblo, cuando está delante de José, el pueblo le dice:
vamos a tomar la tierra que Dios nos ha dado, Josué. Pero el pueblo le dice, pero solo te pedimos una cosa a ti, solo lo vamos a hacer si tú haces una sola cosa. Y el pueblo lo que le pide allí en Josué es, te pedimos que seas fuerte, esforzado y valiente, lo mismo. Fíjense, no sé si lo habías visto, pero ¿qué le sabían a Josué? Moisés le sabía algo, Dios le sabía algo y el pueblo le sabía algo. Y las tres situaciones que fue Moisés, Dios y el pueblo le piden lo mismo: sé fuerte y valiente, sé fuerte y valiente. Algo tenía Josué, ¿cierto? Algo le sabían a Josué. Me puse a investigar un poquito más, no solo en la Biblia, sino en un contexto histórico. Y parece ser que Josué no era del todo un hombre de guerra. Él era un hombre de oración. Él era un hombre de fe. Él era un hombre que le creía a Dios. Es uno de los 12 espías que regresó con la buena noticia. O sea, él era un hombre más de fe, pero no un hombre de guerra. Ahora, si vemos la historia de Josué, él se desarrolló en un ámbito de esclavitud y en medio de un pueblo incrédulo. No dice en ningún momento que Josué haya sido un hombre de guerra, un hombre muy valiente. Los hombres de guerra tienen que ser hombres muy valientes, y Josué no era eso, era un hombre de fe y de oración. Quiere decir que a Josué en su vida le faltaba algo más, que era la valentía. Podemos entender entonces que Josué no era el más bravo de la tribu de Israel, del pueblo de Israel. No era el más bravo, no era el más aventado, no era el más poderoso, pero era un hombre de fe, era un hombre de oración. Y lo que nos da claridad en esto que te estoy diciendo es que Dios le está ordenando a una persona que no es tan valiente que sea valiente. Le está ordenando a una persona que no es tan fuerte que sea fuerte. Y si no conociéramos a Dios, o sea, si tú y yo no conocemos a Dios, se vería de cierta forma esto medio injusto de parte de Dios, porque ¿cómo le pide a alguien ser algo que no es, algo que no tiene? ¿Cómo le pide ser valiente si él no es valiente? ¿Cómo le pide ser una persona que lidere si no tiene la valentía para liderar a un pueblo además incrédulo? Qué injusto sería Dios si no conocemos a Dios, ¿cierto? O si no entendemos lo que le está pidiendo Dios a este Josué. Porque cuando Dios, amado, fíjate, cuando Dios nos manda a hacer algo, ¿a poco no tienes un montón de excusas? ¿Cuántas veces nos ha mandado Dios a hacer algo? Y no puedo, no tengo, el otro año, eso no se me da, eso no es mi estilo, ¿no? No tengo los estudios para hacer eso. Y fíjate, Dios vino aquí a decirle, sé valiente. Y a veces nosotros le contestamos, pero no lo soy. Y Dios dice, sé valiente. Y nosotros nuevamente, pero es que no lo soy. Y al final Dios dice, pero por eso, como no eres, sé valiente. Como no eres lo que tú crees que no tienes, yo te digo que seas valiente. Y podría verse a veces un poco injusto de parte de Dios, hasta que entendemos lo que verdaderamente Dios le está diciendo. ¿Y qué le estaba diciendo Dios a Josué en esto de ser valiente? Valentía. Muchos en Hollywood y en las películas creemos que la valentía es ir y matar a todos. Creemos que es saber artes marciales. Creemos que es tener un auto blindado y andar por las calles. Creemos que valiente es el que no le importa la vida y se deja. O sea, eso nos enseñan las películas, ¿cierto? Qué valiente. Pero valiente, lo que le está pidiendo el Señor no era la valentía no es una cualidad física. No es que unos nazcan valientes y otros no nazcan valientes. La fuerza de la que habla Dios aquí, el esforzarse de lo que habla Dios aquí, no está hablando de algo físico, sino de una cualidad física también. La fuerza y la valentía de lo que está hablando aquí el Señor, que le está diciendo el pueblo, que le está diciendo Moisés, y que Dios 3 veces le está diciendo que sea valiente, Dios le está hablando de un cambio interno, de un cambio interno. En otras palabras, Dios le está diciendo a Josué, cambia tu actitud. Cambia tu actitud.
La nueva revelación de esta identidad que Dios nos da es, lo primero que hay que hacer es cambia tu actitud. Créeme a mí, o sea, a Dios, y cambia tu actitud. No, pero es que yo soy así. No, no eres así. Cambia tu actitud, tú eres valiente, tú eres esforzado. Cambia tu actitud cuando vengan los problemas, cambia tu actitud cuando las cosas no salgan como quieres, cambia tu actitud. Y mira, tal vez no podemos tú y yo cambiar nuestra estatura, tal vez no podemos cambiar, vas al gimnasio y te ves igual, tal vez no podamos cambiar muchas cosas, tal vez no podamos cambiar de dónde venimos, dónde vivimos, lo que tenemos, la familia que tenemos, no podemos cambiar muchas cosas, pero los héroes de Dios, los donde se deleita Dios, pueden cambiar el tamaño de su actitud, pueden cambiar el valor de su espíritu. Pueden cambiar el enfoque de su corazón. Sí podemos, porque Dios nos llama justos por Cristo y Cristo nos transforma y su espíritu está en nosotros y el deleite de Dios está en los héroes de Dios. Y entonces Dios nos llama a ser esforzados y valientes, pero hay que creerle cambiando nuestra actitud, mejorando el tamaño, el valor de nuestro espíritu y el enfoque de nuestro corazón, que es donde nos falla a todos. La valentía es una cuestión interna. Te repito, cambiar la actitud, aumentar el valor de nuestro espíritu y cambiar el enfoque de nuestro corazón. 3 cosas que sí podemos hacer. Aunque no puedas cambiar todo a tu alrededor, puedes cambiar lo que hay dentro de ti. Y si puedes cambiar tu actitud hacia el futuro que Dios nos va a estar dando, entonces podemos ser fuertes y valientes. Lo que dice aquí la palabra es: vamos a ser fuertes y valientes, cambiando la actitud, el valor de nuestro espíritu y los deseos, los anhelos de nuestro corazón. Y así vamos a conquistar la tierra con esta nueva identidad, siendo valientes y esforzados. Amén. Si entendemos esto, por ejemplo, cuando tú y yo andemos ahí leyendo la palabra, ¿tienes Joel en la Reina Valera, hijo, por favor? Fíjense, ¿cuántos han leído este de Joel? Pero con esto que Dios nos da, ¿cómo lo entenderías? Proclamad esto entre las guerras, naciones, proclamad guerras. No, pero no es el 3:9, es el, perdón, del 9 al 11, sí. Perdón, del 9 a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres a la guerra. El 10, ya casi lo tiene. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestros hoces. Y fíjate, diga el débil, fuerte soy. Y el 11, juntaos y venid naciones todas de alrededor y congregaos, que es lo que estamos haciendo, y haced venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Diga el débil, yo me considero débil en muchas áreas. Y aquí la palabra, cuando yo entiendo que es un cambio de actitud, es un nuevo valor a mi espíritu y es nuevos deseos a mi corazón, y leo un Joel 3 del 9 al 11, le digo a mi debilidad, fuerte soy. Y cuando nos congregamos y venimos aquí, Jehová nos declara en su palabra que somos fuertes. Entonces, la fortaleza no es una cuestión de tu físico, no es una cuestión de tus músculos. La fortaleza que Dios habla, la importante, la que nos mantiene jóvenes, alerta, conquistadores, es una fortaleza que viene de decirle al débil, fuerte soy, y congregarnos como Dios dice, para que Él nos llame sus fuertes. Cuando leemos esto, podemos entonces entender que no es tan difícil ser fuerte y valiente como lo habíamos pensado. Podemos entender que podemos usar la palabra coraje en la forma correcta, que es valentía, valor, ¿cierto? La idea de hoy es que todos aquí nos vayamos entendiendo que en vez de hacer corajes, vamos a ser fuertes y valientes, fuertes y valientes. Ahora, esto mismo en el Nuevo Testamento Pablo se lo enseña a Timoteo, lo mismito, y dice en 2 de Timoteo 1, versículo 5, le está diciendo Pablo: me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor ni de timidez, sino un espíritu de poder, de amor
y de autodisciplina. Ese es el poder que Dios nos ha dado. Es lo que estaba diciendo el profeta Joel. Cuando nosotros nos juntamos en su nombre, Dios nos hace fuertes. Y cuando Él te hace fuerte, empiezas a vivir en valentía, en conquista, en territorios nuevos, conquistando y disfrutando. ¿Por qué? Porque Él no nos dio un espíritu de temor ni de timidez, sino de poder, de amor y de autodisciplina. O sea, ¿qué es eso, pastor? Tú puedes autodisciplinarte en tu ánimo. Estás muy enojadito, Eric, pues ahora vamos y nos vamos a reír de un payaso, pero te pones las pilas. No estás disfrutando, Eric, entonces nos vamos a ir aquí a sentar a ver el árbol hasta que disfrutes el árbol. Tú te puedes autodisciplinar, es lo que nos está diciendo. Puedes autodisciplinar tu ánimo, podemos disciplinar nuestra actitud. Cuando uno se transforma a la medida de la estatura del varón perfecto que es Cristo, empiezas a activar tu autodisciplina y disciplinas tu ánimo, disciplinas tu actitud, disciplinas tus pensamientos, disciplinas tu tiempo, disciplinas tus prioridades, ¿cierto? Ese es el poder que Dios ya nos dio. Nos dice, y algún día cuando se me dé la gana les voy a dar autodisciplina porque son bien disciplinados y bien indisciplinados. No, dice que cuando recibimos el Espíritu nos trae autodisciplina. Amén. Es lo que está diciendo el Señor. Te pregunto, ¿por qué eres tan indisciplinado? ¿Por qué todo alrededor toma tus decisiones y no tú? ¿Por qué tu estado de ánimo depende de lo que te suceda? ¿Por qué tu actitud depende de cómo te sientas? Cuando aquí la palabra dice que tenemos un poder para disciplinar todo y estas cosas que somos nosotros. Luego el verso 8, Pablo le continúa diciendo lo siguiente a Timoteo: así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. ¿Qué le estaba pasando a Timoteo aquí? ¿Qué es lo que estaba viviendo Timoteo aquí para que Pablo le escribiera esta carta con estas palabras a Timoteo? ¿Sabes qué le estaba pasando a Timoteo? Lo que nos pasa a muchos de nosotros, nos estancamos en el propósito. No, es que ya no siento como al principio. Lo mismo le estaba pasando a Timoteo. No, es que como que no tengo ganas de ir ya los domingos. Lo mismo le estaba pasando a Timoteo. Estaba estancado en su propósito, se estaba estancando en su misión, se estaba estancando en su don porque ya no había fuego en el don de Dios que Él le había dado. Ya no había ese fuego que tenía. Y mira, ¿por qué se estancó Timoteo? Pablo estaba en la cárcel, ¿recuerdas? Timoteo se avergonzaba de que su líder estaba en la cárcel. O sea, el que sigo para el mundo es un loser porque está en la cárcel. Se avergonzaba porque Pablo estaba en la cárcel y además a Timoteo le daba miedo de también ir a la cárcel como su líder. Por eso Timoteo estaba estancado, no se movía, no avanzaba. Pero Pablo para eso le escribe la carta y le dice: yo sé que tienes fe, eso no tengo duda, pero sé que ahora tu fe está ahí enterrada, no la estás usando bien, y te pido encarecidamente en el nombre de Cristo que avives el fuego del don de Dios que Dios le está diciendo. Te pido que seas valiente y fuerte, te estoy pidiendo que seas valiente y esforzado, que afirmes tu llamado. No te avergüences del evangelio porque es poder de Dios. No te avergüences de mí porque estamos viviendo junto con Cristo. Es lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo, lo mismo: sé fuerte y valiente, autodisciplínate. Dios te dio un espíritu de poder, de amor, de dominio propio, de autodisciplina. Créele a Dios. Los héroes le creen a Dios. Y entonces Timoteo se hace un héroe como tú y como yo. Dios se lo revela y Timoteo es un héroe, Pablo es un héroe. ¿Por qué? Porque le creen a Dios lo que Él dice. Si aquí dice que me autodiscipline, carnita, se te acabó el helado de limón, ¿no? Me voy a autodisciplinar. Y tenemos a veces que así como nos hablamos de ¿para qué me metí en esto? Y yo no sé qué estaba haciendo. Ahora te vas a carne,
Se acabaron los de molleja. Y si vamos a los tacos van a ser bistec asado. De preferencia insípido para que no traiga nada. ¿Cierto o falso? Cuesta trabajo mucho y más en ciertas áreas. Pero aquí dice que tienes el poder para autodisciplinarte. Pablo se lo dijo en algo muy, muy importante del plan perfecto de Dios a un guerrero de Dios, y Timoteo le hizo caso y avivó el don de Dios que Dios le dio. Y podemos ver la historia y Timoteo es wow también, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué le estaba diciendo Moisés a Josué? Dios a Josué, el pueblo a Josué y Pablo a Timoteo. Lo que le estaba diciendo Dios a Josué y Pablo por medio de parte de Dios a Timoteo es: mi propósito solo va a avanzar con héroes que se esfuerzan y son valientes. Así es como, y si vemos la palabra de Dios, la iglesia de Hechos, el Antiguo Testamento, todos los que hacen avanzar el reino de Dios son héroes y tienen esta misma característica. Y lo que Dios le estaba diciendo a Josué y Pablo a Timoteo es: el reino de Dios solo avanza con hombres que son héroes para Dios. Por eso son el deleite de Dios. Hay que avanzar en la identidad que Dios nos da. Amén. Eso es lo que necesitamos hacer. Mira, dile al de al lado: eres valiente aunque no lo creas. Exacto. Ahora tú regrésasela, pues tú también, para que veas. Son valientes. Aquí hay gente valiente, hombres, mujeres, valientes de Dios. Valientes de Dios. Somos valientes, somos valientes. Tenemos que ser valientes. ¿Por qué somos valientes? Porque Dios nos ha dado un montón de promesas. Y Dios, cada que nos da una promesa, no es para que juntes promesas, es para que avances en las promesas, para que arrebates las promesas. ¿A cuánto les encanta recibir promesas? La verdad, a todos, ¿no? A todos nos encanta recibir promesas, y más cuando son de cosas que tú esperas, ¿no? Nos encanta recibir promesas. Pero cuando empezamos a caminar hacia la promesa, como cuando te entrenas para el maratón o cuando vas a comer algo exótico, cuando caminas para allá dices: no, ¿en qué me metí? Mejor no. Esto está muy difícil. No, todos los domingos, no, imagínate. No, ir ahí, no, es mucho compromiso. Y entonces, en vez de caminar para la promesa, caminas para el otro lado. Pocos héroes están determinados a caminar hacia la promesa. Por eso la valentía fíjate, la valentía no es algo externo, es algo interno. La valentía es algo mucho más que fe en la promesa. Déjame explicártelo así. Cuando tú y yo tenemos que ser valientes, porque la fe es creer en lo que no se ve, ¿cierto? Pero la valentía es ir un poco más allá de la fe que cree en la promesa. La valentía es la que va a ayudarnos a enfrentar los retos, los obstáculos, a los enemigos que en el camino nos encontremos para alcanzar la promesa de Dios con la fe que ya tenemos. O sea, la valentía es como el disparador de la fe. La valentía es el ánimo en medio de la promesa. Esa es la valentía. Es ese ánimo interior que Dios nos infunde. Es una fe, es cuando la valentía se podría decir que es la fe activa, es la fe que está caminando en verdad, es la fe diaria. Y hoy te digo algo a ti, aunque no lo creas, si tú le estás creyendo a lo que Dios está hablando hoy vas a empezar a ser fuerte en áreas que eras débiles. Hoy vas a empezar a tener ánimo y fortaleza en áreas que tú te sentías menos y que no podías. Porque es la certeza de la voz de Dios la que nos anima, la que nos levanta, leyendo el evangelio, porque es poder de Dios, y es la gracia de Dios la que nos hace fuertes y valientes. ¿A quiénes? A los que creen. A los que escuchan, no, a los que creen. A los que creen. Eres valiente para salir de cualquier situación que estés pasando. Y mira, para cerrar, quiero presentarte 3 cosas muy rápidas que yo veo aquí que Dios le ayuda a Josué y que hoy Dios nos va a ayudar a nosotros para ser valientes 6 veces, como se lo mencionó a Josué. La primera cosa que Dios le ayuda a Josué es: Dios lo animó a enfocarse en la promesa.
Dios lo animó a Josué a enfocarse en la promesa. Y tú y yo tenemos que enfocarnos en todo lo que ya hemos recibido de Dios. Tú ya has recibido cosas de parte de Dios, créeme, muchas. Y tenemos que enfocarnos en todo eso que ya hemos recibido. Josué cuando los metió a la tierra prometida, él no se enfocó en los enemigos, no se enfocó en los problemas, no se enfocó en la incredulidad de las personas, no se enfocó, no, es que yo vengo de un entorno, pastor, que toda mi familia era bien incrédula, por eso me cuesta trabajo. No se enfocó en eso. Josué se enfocó en la promesa. O sea, él solo veía una tierra donde fluía leche y miel, lo demás no me importa. No me importa. Él se enfocó en la promesa. ¿Y por qué se enfocó en la promesa? Porque Dios ya se la había entregado. Por eso tú y yo tenemos que enfocarnos en la promesa. De la misma manera Jesús se enfocó en la promesa, ¿cierto? Dice en Hebreos 12, 2, 3: esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo, fíjate, estaba enfocado en el gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba, y ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Tuvo sus momentos de debilidad, Señor, que pase esto de mí, que pase esta copa de mí, pero él se enfocó en la promesa, y la promesa lo llevó a conquistar un territorio que era estar sentado nuevamente a la derecha del Padre y traer salvación a todos los que hoy estamos aquí. Y él tenía gozo en la promesa. Amén. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, tener gozo en la promesa. Josué tenía gozo en la promesa. Timoteo le volvió a despertar el gozo en la promesa. Pablo tenía gozo en la promesa. Créeme, como pastores tenemos que tener el enfoque en la promesa, porque todos los días hay que tener el enfoque en la promesa. Porque si no desistes, porque si no, no ves claridad, porque si no, solo ves lo malo, si no, solo ves lo que está pasando. Y tenemos que enfocarnos en la promesa. Y mira, tengo que enseñarte algo que en la palabra podemos ver, pero no lo vemos. Que en la palabra está y lo leemos, pero a veces no lo bajamos a nosotros. Hay promesas de parte de Dios que se reciben, ¿sí? Pero también hay promesas que se arrebatan. Y muchos de nosotros solo nos enfocamos en lo que es fácil de recibir, en la promesa fácil de recibir, y pasamos una vida en Cristo viendo solamente las otras promesas, esas promesas que tienen que arrebatarse. Ahora, ¿por qué pasa esto? Jesús nos lo advirtió, por eso dijo: el reino de los cielos sufre violencia. O sea, ahí están tus promesas, pero solo los violentos, los valientes las arrebatan. Hay promesas que se tienen que arrebatar, que van a costar conseguirlas. Hay promesas que se tienen que arrebatar con fe, con valentía, esforzándonos, ser valientes. Hay promesas que necesitan que seas disciplinado, que te esfuerces. Hay promesas que solo de esa manera vamos a conseguir en nuestras vidas, aunque Dios ya no nos las haya dado, mostrado, pero hay que arrebatarlas. Amén. Déjate explico esto de una forma más aterrizada. Hay una promesa en 2 de Corintios que a mí en lo personal me encanta y sé que te va a encantar. 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 8. Fíjate esta promesa. Y hay muchas, solo voy a darte 2 o 3 a lo mucho. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. ¿Cuántos les gusta esa promesa? ¿Cuántos les gusta lo que dice aquí? Es más, ¿cuántos reciben la promesa el día de hoy? Y claro que es una promesa de parte de Dios. Nada más que esta promesa no se recibe, se arrebata. Hay muchas promesas que tú vas a tener que arrebatar, que Dios ya las tiene aquí, pero tú y yo las tenemos que arrebatar. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo es eso de arrebatarlas? No te puedes quedar ahí sentado en tu casa con tu pijama porque está lloviendo y decirle a Dios: oye, Señor, como que sería un buen día para que caiga lo de sobra, ¿no?
porque diario me das de comer, pero hoy estaría bien que me caiga, no sé, pues algo de sobra, ¿no? Y aquí en mi casa por Uber Eats. Eso no va a pasar, amor. Eso no va a pasar. Y no es que Dios se haya olvidado de ti, pero si te dio esta promesa, si arrebatas esta promesa, tienes entonces que moverte. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo en el contexto de todo esto? Porque la promesa está padre, pero el contexto, Pablo estaba enseñando que hay que ser generosos, que hay que ofrendar, que hay que diezmar generosamente, que hay que cosechar abundantemente. Y muchos queremos la promesa, pero no queremos lo que significa arrebatarla. Arrebatarla es ese proceso, es esa disciplina, es ese creer, es ese sembrar, es ese ser generoso. No queremos eso, queremos la promesa. Y esta promesa no es para todos, porque no todos están dispuestos a arrebatarla. No todos están dispuestos a arrebatarla. Hay otra promesa padrísima también en Juan 8:36, que a muchos les encanta también, y dice: así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Miren, yo me siento libre de muchas cosas, pero también hay muchas cosas que aún no soy libre. ¿Y por qué? Porque Dios no me ha hecho libre. Si aquí dice que me hizo libre, hay una parte de esa promesa que es recibida, pero hay otra parte en esa promesa que se tiene que arrebatar para ser libre. Déjate lo explico. Cuando venimos a Jesús somos libres. Cuando le confesamos a Jesús una atadura, algo profundo de nuestro corazón, nos hace libres espiritualmente, ¿cierto? Pero a veces vamos a tener que someternos a un proceso de disciplina, de sujetarnos a ciertas personas, de sujetarnos a cierta estructura. ¿Para qué? Para entonces arrebatar la libertad, tal vez en lo físico. Es una promesa que se arrebata también. Queremos ser libres de alcoholismo, de drogadicción, de muchas cosas. Tenemos a veces que sujetarnos a alguien y ser disciplinados durante un tiempo para entonces arrebatar la libertad que habla Juan 8:36 y verlo en lo físico. Se arrebata, se arrebata. Esto hay que entenderlo, porque a veces nos vamos a quedar viendo las promesas ahí. ¿Por qué a mí no? Porque no la arrebataste. Y Dios te equipó para arrebatarla. Te dio un espíritu de amor, de poder y de autodisciplina. Se arrebata. Hay otra en Hechos, y con esta es la última promesa que aquí te pongo, pero Hechos 16 versículo 30 dice: después los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. ¿Cuántos quieren que todos los de su casa sean salvos? Hasta tu tío es el gruñón, el que te dice que para qué vienes aquí. Hasta ese tiene que ser. Y aquí dice eso, pero esta promesa se arrebata. Se arrebata. ¿Cómo se arrebata esa promesa? Tienes que seguir creyendo, tienes que seguir confesando al Señor en tu vida, tienes que seguir modelando a Cristo, pase lo que pase en tu casa o donde quiera que estés con tu familia, para que entonces cada miembro de tu familia sea salvo y se arrebata y se cumpla esta promesa. Pero si estás esperando que sin un cambio de actitud, sin mostrar a Cristo en tu casa, sin cambiar tu forma de hablar, Cristo va a cumplir esta promesa se arrebata. Queremos que toda nuestra casa sea salva, hay que arrebatarla. Y así hay muchas otras promesas. Y aquí como iglesia hacemos lo mismo. Mira, el primer domingo de julio, apúntalo. Tú sabes que tenemos primicias 2 veces al año. El primer domingo de julio va a ser nuestro primer primicia del año. Y con estas primicias hemos bendecido a la iglesia. Tal vez tú no lo sabes, pero mucho de lo que ves aquí ha sido gracias a las primicias, a que gente ha dispuesto su corazón, le ha creído a Dios, y entonces levantamos las primicias. Pero este año queremos ir más allá con las primicias. Queremos buscar la forma de, aunque sea poco, buscar ayudar a algún ministerio en Israel, porque dice la palabra que el que bendice a su pueblo será bendecido, ¿cierto? Entonces queremos buscar algún ministerio que esté trabajando en Israel, ministrando en Israel, transformando en Israel, trabajando para la obra, sembrando allá. Tal vez no podemos sembrar miles de dólares, tal vez sí, yo no lo sé, solo Dios sabe. Pero queremos empezar a sembrar
con esas primicias. También queremos que con tus primicias, con mis primicias, podamos ayudar aquí a obras sociales. Ya el pastor Edgar ya se acercó a una y estamos viendo la forma de ayudarnos, estamos viendo la forma de hacer algo, pero no podemos hacerlo el Paz Alfonso, el Paz Edgar. Tenemos que hacerlo a través de toda la iglesia. Las primicias queremos que sean de bendición para la iglesia y para afuera, pero necesitamos hombres que arrebaten promesas, mujeres que arrebaten promesas, familias que arrebaten promesas. Ahorita con las lluvias no lo sabes, pero 3 salones de niños ya se cayó la mitad del techo. Las primicias van a ser también para reparar eso. Y ya hay gente que ya lo ha reparado, pero no podemos contra el agua. El agua nos vence, pero creemos que es el lugar donde Dios nos ha puesto. Pero necesitamos que te levantes. Ahora, las primicias no es yo te doy una cantidad, es tú y Dios. No es un diezmo, no es una ofrenda, no es lo que te sobra. La primicia es entre tú y Dios, entre tú y Dios. Y la forma que aquí lo queremos llevar es creyendo lo que Dios, arrebatando la promesa, arrebatando lo que Dios ha dicho, arrebatando lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Para eso son las primicias. Por eso nos metemos en este tema de primicias tan controversial, tan difícil, tan mal hablado, tan malentendido, pero creemos en lo que Dios va a hacer a través de nuestras primicias. Y también hay milagros atrás de las primicias, créeme. Hay gente de verdad que dice: no, pues este año voy a dar el doble. No, a mí no me digas de entre tú y Dios, porque queremos hacer esto, queremos llegar, sembrar, aunque sea poquito o tal vez mucho, yo no lo sé, solo Dios sabe, pero que empecemos a sembrar en otros lugares, que empecemos a sembrar de lo que Dios está haciendo aquí en otras partes. Amén. El Paz Edgar ya se acercó con una, esperamos poder hacer algo y esperamos que con estas primicias tal vez ayudar de alguna manera también, si es posible, a esta persona y estar sembrando de poco a poco. Pero necesitamos creerles a Dios, necesitamos creerle a Dios. Amén. Lo segundo en lo que Dios le ayuda a Josué es en su ánimo. Lo anima en su fe, lo anima en su fe. Otra de las cosas que la valentía y la fuerza significa en hebreo es justamente, valentía en hebreo significa afirmar, aferrarse, confirmar. Es decir, esto es muy fácil, no les voy a dar mucha explicación. Si Dios dijo, yo lo hago. Si Dios está conmigo, yo voy. Si Dios me dio esta promesa, yo voy a moverme en esa promesa. Si voy a poder con mi enemigo. Si voy a salir de la pobreza. Si voy a pagar mis deudas. Si voy a ser generoso. Es afirmarte. Es afirmarte. Dios lo afirmó. Si vas a ser valiente. Si vas a romper con la adicción. Si vas a tener a toda tu familia junta. Si voy a ver a mi familia bendecida. Si voy a ver a mis nietos. Si voy a ver a mis hijos. Si voy a tener una familia extraordinaria. Si voy a lograr todo eso que no creo poder lograr, porque Dios está conmigo. Amén. ¿Se acuerdan cuando, si le vas a aplaudir al Señor, apláudele al Señor? Sí vamos a poder. Sí vamos a poder. ¿Se acuerdan o han leído Primera de Samuel, donde los enemigos le roban a las esposas y a los hijos al campamento de David y regresan, y David, todos los guerreros querían apedrear a David porque se fueron, dejaron ahí sin vigilancia, sin protección a las familias, y se las lleva el enemigo? Todos querían apedrear a David. ¿Cómo te sentirías tú? Pero la palabra dice que en Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 6, dice: David encontró fuerzas en el Señor su Dios. David encontró fuerzas en el Señor su Dios. ¿Dónde encontró fuerzas? En el dinero, en un crédito hipotecario que no esperaba y le llegó de la nada. David encontró fuerzas con su nuevo auto. David encontró fuerzas porque se fue de vacaciones a Tulum. ¿Dónde encontró fuerzas? En el Señor. En el Señor. O sea,
el Señor nos afirma. El Señor hoy te trajo para afirmarte. Si eres, lo estás haciendo bien, estás creyendo bien, estás caminando bien, estás en el lugar correcto, estás creyendo bien, tu pensamiento está siendo renovado, transformado, porque sí lo vas a lograr. Amén. Y lo último que veo, y con esto termino, Dios lo ayudó a confiar en la presencia de Dios. Dios lo ayudó a Josué en confiar en su presencia. Y tú y yo tenemos que saber que nuestro Dios es bueno. Mi Dios es bueno. Que nuestro Dios no es lejano. Nuestro Dios no es de historietas. Nuestro Dios no es ausente. Nuestro Dios no es de oídas. Nuestro Dios no es algo de fábulas. Dios está con nosotros. El creador de la vida está con nosotros. El que sostiene toda la vida está con nosotros. El experto en cada área de nuestra vida está con nosotros. El Espíritu de Dios está tan cerca que en Juan hace 8 días vimos que nuestro espíritu se une a Él. Estamos unidos en el Espíritu con Dios. ¿Cuán más cerca quieres estar? Si Dios dice que estamos unidos en el Espíritu, nuestro Dios es real. Él es el Padre de padres, es el amigo de amigos, es el esposo de esposos, es el Dios de todos los dioses, es el Rey de reyes, el Señor de señores. Es tan real que lo podemos ver en toda su creación. ¿Quién puede poner esto así de verde? Miren, yo tengo un pasto. Llevo años luchando contra mi pasto. Se queda calvo de un lado, sana ese lado, le hace un hoyo por allá, le echan la culpa a mis perros. Y dentro de eso tengo un árbol de limones que todos saben la historia. ¿Y qué creen? Dio del limón que a mí no me encanta. Un limón medio dulce. Para las aguas está muy bueno. Pero el condenado árbol dio lo que se le dio la gana. Y lo regamos, le pusimos, lo cortamos, lo regañamos, lo cinturoneamos. Y hoy que ha estado lloviendo, se le caen los limones al árbol. Hoy que está lloviendo, ni siquiera le hemos echado fertilizante al pasto, y a los 3 días ya crece el zacate ese como los chavos de hoy de brócoli. Así está el pasto. Así está el pasto hoy. ¿Quién puede hacer eso? Por más que tengo riego y le prendo y se riega bonito y medio se amarillenta, hoy que Dios ha regado, fue un verde, los árboles dan, ¿cierto? El camellón por donde pasamos mi esposa y yo diario, siempre está seco, siempre hay tierra, siempre está muerto y hoy está verde. En la creación podemos ver la cercanía de Dios, en toda la creación. Amén. Entonces, ¿por qué no te emocionas cuando Dios puedes verlo en todos lados, a todas horas? Mi espíritu está conectado a su espíritu. Porque cuando entendamos esto, si tú hoy lo estás entendiendo, te vas a levantar como un héroe que le crea a Dios, un héroe en el cual se deleita a Dios. Y hoy estás escuchando la voz de Dios diciéndote: sé valiente y sé valiente. Sé valiente y sé valiente y sé valiente y sé valiente. Tienes un pastor que te dice: sé valiente y sé valiente. Y tienes un esposo que te va a decir: sé valiente. Y 2 veces: sé valiente, sé valiente. Tienes un hijo, unos hijos que te van a decir: sé valiente y sé valiente. Tienes un papá que te va a decir a ti, hijo: sé valiente y sé valiente. Es el mensaje que hoy nos da. Que nos quitemos de la cabeza que entendemos que es esforzarse y ser valiente, y que empecemos a vivir siendo valientes y fuertes y esforzados. Y mira, una realidad es que tal vez no siempre vamos a sentir cerca a Dios, pero Dios está cerca. Y tenemos que confiar que está cerca de nosotros. ¿Por qué? Porque en Josué 1:9 dice lo siguiente: mi mandato es, o sea, Dios nos está hablando, mi mandato, no lo que tú piensas, no tus límites, no tus creencias, no tus filtros. A mí sácame de todo eso, dice Dios. A mí no me filtres, no tengo filtros. Mi verdad es esta, y mi mandato es: sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios
está contigo donde quiera que vayas, en cualquier trabajo, en cualquier situación, en medio de tu familia, a través de ti, por ti, en cualquier situación, Él está contigo. Y Él aquí lo dice: y donde quiera que vayamos, Dios está con nosotros. Creamos en Dios, pon a Dios primero, pon a Dios como prioridad. Estas semanas que vienen, Dios te va a hablar justamente acerca de quién eres. Estas semanas Dios te va a hablar acerca de quién eres. Dios te va a hablar acerca de si vas a entrarle o no a las primicias, y por qué y con qué corazón. Dios te va a hablar acerca de lo que se está hablando aquí. Te va a traer más certeza en tu corazón. Dios te va a hablar de tu potencial si lo estás escuchando. Dios te va a hablar de transformar tu actitud, de no tener miedo, de avanzar, de no sentir vergüenza. Te va a hablar de tener confianza. ¿Por qué? Porque Dios nos está levantando y nos va a ayudar a arrebatar las promesas que Él nos ha dado. Todas. Pero tenemos que cambiar de actitud, cambiarle la forma de los anhelos de nuestro corazón, el valor de nuestro espíritu, con un entendimiento entendido, fuerte. Como iglesia te damos herramientas, úsala. Están los grupos de hogar, en la casa de Saúl, en la casa de Carlos. Ahí tenemos que hacer discípulos, koinonía. No lo dejes pasar, quítate el no tengo tiempo y hazte el tiempo. El tiempo de la segunda venida de Cristo está más cerca que nunca, créeme. No pierdas el tiempo en tus cosas, en lo que tú vas a llenar y no te vas a saciar. Invierte el tiempo en lo eterno. Acércate con Carlos y vayan y platiquen de lo que hoy se habló ahí en el estudio de hogar. Vayan con Saúl el día miércoles en el estudio de hogar. No te esperes a que yo te recuerde, a que la iglesia te recuerde. Tú anhélalo en tu corazón. Vamos a empezar todo este fin de año con temas aquí en la iglesia, como si fuera un servicio entre semana, porque vamos a empezar a prepararnos para esta nueva actitud de héroes. No se trata de saber más, se trata de hacer más. Invita gente a estos estudios si no los quieres invitar a la iglesia, pero invítalos. La gente se está perdiendo, el mundo se está perdiendo, y tú y yo podemos hacer aún algo por esas personas. Invítalos. No importa que esté en un lugar, en el Mirador, en el Refugio. Al final del día, Querétaro no es todavía como la Ciudad de México. Sí podemos llegar, si hay tráfico, sí, pero podemos llegar sin ningún problema. Aprovecha las pocas herramientas que ahorita tenemos, utilízalas, sé valiente y esforzado. Amén. Ponte de pie. Ponte de pie. ¿Listo?